Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Intereses Colectivos, el programa de la Asociación Bancaria, aquí como todos los martes a las 15 horas por Radio Gráfica. Hoy nuevamente no arrancamos con la conducción habitual de Lucas Sarri, pluriempleo, ¿no? Algo que solemos hablar en este trabajo, pero bueno, por otras obligaciones no está este martes con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande a Lucas, que seguramente está conectado viéndonos porque él es así, siempre está bancando del otro lado. Pero bueno, vamos a arrancar el programa presentando, como hacemos habitualmente cada semana, a los integrantes de la Secretaría de Prensa que, trabajamos para que este programa salga al aire, ¿no? En el estudio obviamente está el perrito Mario Servilán a cargo de la filmación, en la operación técnica Malena Coelho, Juli Pelliza ahí en los controles, en la transmisión, y en la Secretaría de Prensa Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, que está con unos días de vacaciones, también le mandamos un saludo grande, y nuestro secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo, que nos acompaña esta semana en el estudio. ¿Cómo andás, Claudio? Todo bien. Buenas tardes. Las corridas son días muy moviditos. Sí, bueno. Días, meses, años. Estamos acostumbrados un poco de vivir en este hermoso país que queremos tanto, y porque nos movemos mucho, porque queremos que este país sea mejor, ¿no? Que el que tenemos actualmente. Sabemos que se puede y que es necesario, sí. Así que también un poco ese movimiento, año electoral. Y está complicado el tema económico, tema político. Bueno, ahora vamos a hablar largamente de varias cositas que son interesantes y que van variando obviamente semana a semana. Exactamente, y bueno, mucha tela para cortar, así que vamos a presentar. Estamos en el programa número 174. Perfecto. No sé qué es eso. Ya estamos cerquita de Gente negra. Bueno, habría que revisar la clasificación de los números de la lotería. No está más sacaron unidad y por eso. Bueno, cuando se habiliten las líneas telefónicas de nuestro celular, 11 21 79 78 22, los tres primeros que llamen a partir de este momento se van a hacer acreedores de un anotador y un bolígrafo, para sus anotaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que llamar al nombre, apellido, banco al que pertenecen, si se acuerdan el número afiliado, el número, y si no, con el documento lo buscamos, después lo pasa a buscar a la Secretaría, o bien se lo mandamos si es de interior. Perfecto, bueno, al final vamos a estar anunciando quiénes son los ganadores, como siempre, y pasamos a presentar los temas de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de las repercusiones del encuentro de Milei con Trump y las condiciones que expusieron, obviamente, desde Estados Unidos para una eventual ayuda económica que todavía no está confirmada, más allá del respaldo político, ¿no? Expresado explícitamente por el presidente de Estados Unidos, cosa que no nos sorprende para nada, ¿no? Sabemos cuando gobiernan ciertos gobiernos de derecha, ahí está el apoyo firme de Estados Unidos. Vamos a repasar también lo vinculado con el triple femicidio, la movilización que se realizó el sábado pasado para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, las tres chicas de 20 y de 15 años que fueron brutalmente asesinadas, y bueno, todos los temas que se asocian a la violencia de género, que ya, como ya lo sabemos, es una problemática muy, muy preocupante y que en estos contextos se profundizan, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre eso, y también relacionado con esto vamos a entrevistar en el segundo bloque a Silvina Álvarez, que es prosecretaria de Organización y Capacitación Sindical de la Seccional Buenos Aires de Bancaria, que bueno, vamos a estar charlando justamente sobre ese tema, y vamos también a hablar, si nos entra tiempo, porque ya estamos con muchísimos temas, repasar un poco un informe que habla sobre el impacto de la crisis en el bolsillo de los argentinos y argentinas, porque como ya lo sabemos son más los que tienen que tener más de un trabajo para llegar a fin de mes, y aún así con el pluriempleo tampoco se llega, y el endeudamiento, ¿no? También que es un tema de preocupación que cada vez va en aumento. Eso es todo, tenemos muchísimos temas para hablar, así que nos vamos a la primera cortina de esta tarde para arrancar con todos los temas que tenemos para hablar acá en Intereses Colectivos.
Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la gráfica. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí en Intereses Colectivos, en Radiográfica, en el programa de la Asociación Bancaria. No lo dije porque esto es algo que siempre tiene Lucas, ¿no? Ya incorporado, obviamente. Métanse en la página de la Asociación Bancaria, que están todos los beneficios para los afiliados y afiliadas. Si algún bancario o bancaria está escuchando este programa y no está afiliado, también lo invitamos, de hecho, a que se afilien, a fortalecer el sindicato tan necesario siempre y sobre todo más en esta época. Y bueno, ya arrancamos con los temas del día, ¿no? Como decíamos, el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, del que volvió exultante, ¿no? Que le llevó ahí el tuit de Trump impreso como si fuese el premio de su vida, ¿no? Enfocaron bien clarito cuando él se lo da y después es una parodia. Es tremendo. Por eso los humoristas se quedan sin material, porque realmente este gobierno pasa los límites de lo bizarro, ¿no? Del extremo para que eso genere humor. Bueno, ya los humoristas se están quedando sin material. Bueno, como decíamos, recibió, ¿no? Milei el respaldo político de Donald Trump que tanto buscaba, pero sobre todo la parte económica que le interesa, ¿no? El respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bueno, junto con las medidas de las quitas de retenciones, ¿no? También una medida que lo hablábamos acá el martes pasado, que en primer lugar era, saco las retenciones hasta las elecciones, o sea, más explícito imposible, ni siquiera llegó hasta, liquidaron, listo, ya se acabaron, los propios ya se enojaron, ¿no? Se va quedando ya sin apoyo político de ninguna parte el gobierno de Javier Milei. Bueno, junto, decíamos, con esta medida de quita de retenciones le permitió contener la situación del dólar, que, bueno, se mostraba muy amenazante, hasta ahí nomás, bajó un poquito, pero de nuevo, ya está subiendo un poco de nuevo la divisa, y resta ver, obviamente, cuánto de lo que se dijo en términos de esta ayuda económica se vuelve una certeza, ¿no? Porque hasta ahora no hay ninguna certeza, justamente, y sobre todo ver qué pide a cambio el gobierno de Estados Unidos. Claro. Bueno, justamente Trump jugó abiertamente a favor de Milei y, como decía recién, no sabemos qué consecuencias, cuál va a ser el costo. O sea, todo esto no es gratuito, tiene algo a cambio que están pidiendo, que quizás lo conoceremos después de elecciones o nunca lo conoceremos, pero claramente no es que son buenos y amables con su amigo, si bien es un claro referente de esas ideas y comparten la misma ideología, pero bueno, esto no sabemos que nada es gratis. Y se dio también algo muy, muy llamativo, ¿no? Que Trump hablaba de la reelección de Milei, como si desconocida que no es una elección de presidencial, sino una elección legislativa, y todo el tiempo hacía hincapié en la reelección y lo importante que sería para ellos, entre comillas, que sea reelegido. Bueno, independientemente de eso, lo cierto que, como vos también bien decías, esto fue una corrida cambiaria que se venía venir, había vendido el Banco Central 300 millones y pico un día, después vendió cerca de 600, y bueno, ya las reservas empezaron a flaquear, y esto generó cierto alivio en los mercados, hasta las elecciones, y esperemos que llegue hasta las elecciones, y después, como siempre, no se sabe qué puede llegar a pasar, y también mucho depende del resultado de las elecciones. Exactamente. Bueno, lo de Bessent, del secretario del Tesoro, consistió en prometer medidas, pero hasta ahora, como decíamos, no surgió nada más concreto que sumar swap para el Banco Central, que busca reemplazar el que tenía con China, ¿no? También en esta guerra de anular todo programa que esté haciendo China en Argentina, es decir, tomando decisiones respecto a las políticas económicas y territoriales de nuestro país, ¿no? Lo que siempre hablamos, y cuando hablamos de historia muchas veces no es de ser pesados, sino que nos muestra, ¿no? Las veces que Estados Unidos interfirió, que el FMI nos prestó plata, bueno, tiene consecuencias las políticas económicas eso, ¿no? que se implementan acá, ¿no? Bueno, decíamos, no se concretó el crédito del Tesoro que la Casa Rosada anunció. Algunos dicen que en su lugar va a haber una ampliación del endeudamiento con el FMI al estilo del que recibió Macri durante su gestión.
Lo cierto es que Milei ya recibió plata del FMI, hay que ver si es posible que le otorguen más del superendeudamiento que ya de por sí tenemos, ¿no? Que somos Recordemos ricos que en todo somos el mundo. país que tiene Sí, más deuda con el exactamente. FMI en todo el mundo. Más que Ucrania. Más que país los está en 9 guerra. países, creo que son Tal los 9 cual. países que le siguen juntos, la suma no superan la deuda es una que cosa tenemos. de loco nunca vista y hasta muchos plantean que es ilegal, ¿no? Porque hasta qué punto puede dar indiscriminadamente un gobierno como el de Trump, una simpatía política por lo que fuere, un préstamo que claramente Argentina no está en condiciones de pagar y van a pasar muchas generaciones de hombres, mujeres, nietos, bisnietos que van a quedar endeudados. Esto no es solamente algo que sea transitorio. Bueno, justamente este desenlace, cómo termina esta historia, se conocerá en principio a partir de octubre, cuando sea la elección. El día después veremos cómo siguen las cosas. Este apoyo, por supuesto, no es incondicional y no es gratuito, Claro. como decíamos antes. Tiene varias exigencias que pueden incluir negocios, respaldos diplomáticos en el marco de la cruzada contra China, como comentaba recién. Podría ser uno de los temas. Y después, obviamente, temas energéticos, recursos. Siempre hay un montón de cosas que son interesantes y son llamativos para estos tipos de inversionistas, porque nosotros nos ven como una inversión, claramente. O sea, no es un préstamo, no es un regalo, ni es para que Argentina tenga un buen pasar, sino todo lo contrario, es por algo y hay que ver cuál es la consecuencia y a qué apunta todo esto. Exactamente. Bueno, los estadounidenses también presionan, ¿no?, para que el gobierno deje sin efecto los proyectos de las represas hidroeléctricas que se construyen en Santa Cruz con un financiamiento de China también. Algo que también alerta a Washington es el interés chino en el potencial de la energía nuclear argentina, porque ellos también están interesados, por supuesto, ¿no? Los proyectos inicialmente eran 2 y tenían un presupuesto de 14.000 millones de dólares que China proponía cubrir en un 85%. Claro, justamente ellos ven con muy malos ojos el tema de que China desembarque en lo que es Argentina, en América Latina en general, ¿no? Con esto de la tecnología 5G que se está en el país y eso genere cierta dependencia que ellos lo ven como por supuesto, una amenaza para Estados Unidos y para lo que es el continente americano. Puntualmente, también les llama la atención lo que ellos denominan tierras raras que hay en la Argentina, como son el litio y el cobre, que es un tesoro. Creo que somos el primer país en litio, obviamente en cobre, gas, recursos naturales. Es ampliamente el agua misma, que el día de mañana dicen que va a ser el futuro, el futuro gasoil, el futuro petróleo. Todos temas muy importantes que nos generan un llamado de atención y nos preocupa sobremanera, porque sabemos que atrás de esto hay algo. Claramente no es un préstamo que sea de por sí de la nada. Sí, aparte porque hay mensajes explícitos, ¿no? Digo, desde la campaña ya de Milei, ya estaba de manera explícita la subordinación que proponía, ¿no?, en esta alianza total con Estados Unidos, que dijo, ¿no?, como que en la campaña iba a ser una alianza total con Estados Unidos. De hecho, es lo que está sucediendo, por eso el apoyo político de Donald Trump. Pero, por ejemplo, en la práctica, la distancia con los chinos no fue tal como lo anunciaba en un primer momento, ¿no? Porque creo que tampoco son tan tontos y se dan cuenta que, es una de las potencias mundiales, ¿no? De hecho, a mediados del 2024, China aceptó renovar por un año el swap y salvó el programa económico de una crisis mayor. Sí, y acá, justamente como comentábamos antes, esto fue un rescate que se hizo al gobierno libertario de Javier Milei, teniendo en cuenta que veníamos casi en picada, ¿no? Uno veía los números de la última semana previa a este acuerdo y realmente era alarmante, como contábamos antes, y eso realmente generó una preocupación y ahora, las aguas se calmaron a raíz de este acuerdo que todavía no sabemos bien las condiciones y por supuesto después de las elecciones ahí veremos dónde estamos parados, qué queda, porque muchas veces ha pasado que han dado préstamos multimillonarios y después se evaporaron, se fugaron en los pocos meses y la plata no estaba más. Por ahora está, hasta las elecciones llegarían y después la pregunta es cómo sigue el tema. Sí, hay varios de estos gestos, ¿no?, de estos guiños que ha hecho el gobierno de Javier Milei en gestión concreta, en mostrarse esta amistad con Trump, que él desea con toda su alma, ¿no? Ser amigo, le dice mi gran amigo Donald Trump, que Trump para nada lo considera de esa manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, en enero de 2024, Milei rechazó una oferta de China para comprar 34 aviones de combate y optó por la adquisición de 24 aviones de Estados Unidos, en lo que para muchos especialistas en el tema fue una decisión política, ¿no? Más que una necesidad real como país de decir, tomo esta decisión, gasto todo este dinero en estos aviones, se le compra a Estados Unidos por esta alianza
política. Otro guiño fue la decisión de Argentina de rechazar la invitación a integrar el espacio de los BRIC, ¿no? Que por todo el recorrido geopolítico y comercial era lo más coherente para nuestro país, ¿no? Y es más, Argentina solicitó ser socio de la OTAN, ¿no? Por decisión del gobierno de Javier Milei. Y bueno, si lo vemos también más amplio, también Argentina suma, ¿no?, el apoyo incondicional a Israel, cuando en un contexto donde la mayoría de los países están condenando el genocidio sobre Palestina, ¿no? En este momento que cada vez va recrudeciendo más, bueno, el gobierno decide apoyar a Israel. Sí, parecía contramano de lo que es el mundo, ¿no? Pero bueno, supuestamente estamos en la modernidad. Bueno, un dato que es llamativo y un dato estadístico es algo que es preocupante también, el antecedente de la ayuda financiera de México, que fue, justamente que hizo un salvataje de Estados Unidos a nivel económico a cambio de acciones de la petrolera estatal Pemex, Petróleos Mexicanos. Sí. Eso, justamente, también puede pretender que pasaría, que pase o que en un futuro hipotético pasara lo mismo acá con el tema de YPF, con las acciones de YPF, ¿no? Es un alarmante, un llamado de atención. Por otro lado, Estados Unidos tiene sus empresas que quieren, por supuesto, que sean oferentes privilegiados cuando haya algún tipo de venta en esto que es la venta del Estado. Lo estatal no debe ser del Estado justamente, sino en manos privadas, y esto lo posicionaría cuando hay algún tipo de venta de algo, algún mecanismo o algo de Estado, como por ejemplo Vaca Muerta, que es algo que es hoy por hoy el tesoro que tiene Argentina, que fue descubierto no hace mucho y que están todos apuntando los cañones ahí. No deja de ser preocupante en el sentido de que qué puede pasar el día de mañana con todo esto. Exactamente. Bueno, la urgencia, lo hablamos el martes pasado, ¿no? La urgencia que obligó a pedir ayuda a Estados Unidos también es la curva de vencimientos de este año de la deuda ya tomada, ¿no? Que vencen a este año y a principios del año próximo. En lo que resta del 2025, el país debe cancelar una deuda por $4.000 millones, mientras que en 2026 vencen otros $17.000 millones, ¿no? Como sea, la cuestión es que el gobierno sigue endeudándose, lo hablamos siempre acá porque nos parece un tema realmente preocupante que nos condiciona no solo en el presente, porque además que es deuda que estamos tomando y que no va a ninguno de los sectores productivos ni más vulnerables, porque estamos peleando para que vaya el presupuesto mínimo necesario a el Hospital Pediátrico Garrahan, a universidades, a los sectores de discapacidad, a los jubilados, y no niegan, ¿no? El gobierno sigue insistiendo con estos vetos y esas deudas los vamos a pagar a generaciones futuras, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a pagar esta deuda, porque como siempre decimos, es impagable, ¿no? Y decíamos, un modelo que, lo repetimos siempre, que beneficia a unos pocos a costa de este ajuste que es criminal, porque se lleva muertes en el medio, ¿no? Porque es gente que se queda sin poder acceder a sus tratamientos oncológicos, que muere, que quizás... No son temas menores. Vos te podés a pensar lo que estamos hablando. No estamos hablando de algo fugaz, de lujos, es realmente de la vida. Y cómo hasta se naturaliza todo eso, ¿no? Cómo muchas veces en los medios mismos se habla como si fuera un tema menor, hasta se justifica, y muchos justifican la acción del gobierno con respecto a eso, en detrimento de gente que se puede perder su vida, y ha perdido, de hecho, su vida. Pero bueno, en definitiva tenemos que esperar las condiciones finales, a saber las condiciones finales de este acuerdo, yo entiendo que por ahí después de las elecciones se empezarán a conocer algunas pautas. Por ahora es todo en la nebulosa, se festeja como un gran logro, pero muy lejos de ser un logro, es todo lo contrario, me parece a mí, es algo que es muy preocupante y es un llamado de atención para que quienes en breve tenemos que votar, también tomamos conciencia y pongamos el voto donde corresponda. Nunca decimos acá quién tiene que votar, no hacemos esa apología, porque realmente acá que es un programa sindical, informativo, pero sí, justamente accedemos a información y brindamos información para que cada uno piense, analice y piense sobre todo mucho el voto, que es muy importante, porque de este voto, de esta elección, o sea, de la cantidad de diputados y senadores que se elijan, va a depender en gran parte el futuro de las leyes que salgan o que se deroguen, o los vetos futuros que pueda llegar a haber. Por eso la importancia de todo esto. Exactamente, y por eso también hablamos de los modelos, ¿no? De los programas económicos, que son los que definen después cómo vive la gente. De hecho, ahora veníamos a traer un poco un informe, ¿no? Un relevamiento de la plataforma Boomerang, que realizó un estudio a nivel regional entre los asalariados de la región,
que bueno, que está relacionado porque es un poco el impacto de estas políticas económicas, ¿no? ¿En qué se traduce todos estos modelos que hablamos? Bueno, en números, que tanto les gusta ver números. claro, querés opinión, tenemos opinión, querés dato, tenemos dato. Hablar un poco del endeudamiento, ¿no? Este estudio que venimos a traer expone que el 90% de los hogares está endeudado con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otras entidades financieras para pagar cosas básicas como es alimento, ¿no? Para comprarse una casa o comprarse un auto o cosas de lujo. Estas deudas, nosotros lo vemos, los informes que hace Banco Central, y la gente se endeuda para comer. O sea, no Claro. estamos hablando, como decía, que se cambia el auto, se van de viaje, gustos, arreglaron la casa. Es para comer, y lo peor es que cuando vos financiás y te endeudas, sabemos lo que es la tarjeta de crédito. Vos pagas un pago mínimo, te va aumentando cada vez más, una bola de nieve, Sí. y cuando no tengas para pagar la tarjeta, tampoco vas a poder comer, y ahí está ahí el punto de excluyente. Pero bueno, vamos a dar un poquito de datos, como decíamos antes. Sí. Por ejemplo, 86% de los trabajadores argentinos asegura que un salario no le permite cubrir las necesidades básicas. Estamos hablando de lo básico. Eso se depende justamente de este informe que hace Boomerang. Apenas un 11% puede sostener su economía durante todo el mes con un sueldo, y solo un 11% puede ahorrar, ¿no? Los que son los privilegiados que pueden ahorrar un pesito a fin de mes. Además, el 24% se destina entero a pagar deudas. Por ejemplo, el 26% de los trabajadores, el sueldo le alcanza para 2 semanas. Estos son los datos que fueron relevando. El 16% le alcanza para cubrir 3 semanas, y el 10%, bueno, justamente comienza una semana después, bueno, llega a fin de mes, bueno, Claro. es como que hay datos que marcan una tendencia que es muy preocupante, que es que la gente no tiene plata para comer, que no llega a fin de mes, y que esto cada vez se agrava más. Y cuando vos no tenés plata en el bolsillo, no podés dar de comer, después aparecen los hechos de inseguridad, bien vinculado a un montón de cosas que sabemos que no es lo deseable, pero que después se quejan porque pasan cosas, y lamentablemente hay políticas económicas que fijan un rumbo, y que a su vez es lo que están siendo los responsables en definitiva de todas estas cosas que después pasan a nivel sociedad. Sí, bueno, datos complementarios, ¿no? Estos que mencionabas vos recién, en relación al consumo masivo que sigue cayendo, tal como lo viene marcando el INDEC hace varios meses. En julio las ventas en supermercados cayeron un 2,1 mensual. Esto también si lo traducimos porque una cosa son los datos macros que a veces quedan sueltos, esto es, digo, gente que antes iba a comprar determinados alimentos y que hoy reduce su dieta porque no puede comer, son comerciantes que también reducen venta y tienen menos ingresos, son comercios que cambió cierran, el sistema alimenticio, como dijo alguien por ahí, que nos estamos cubriendo más. Ahora viene las notas de los medios que ya sabemos que defienden este tipo de gobiernos diciendo la moda del pan duro, ¿no? Sí. Como... Bueno, una época había una nota hablando en la época de Macri de lo saludable que era comer tierra. Claro, el ayuno intermitente está de moda ahora. Es una cosa de loco, pero bueno, cómo se dibuja a veces la información, se disfraza y se muestra lo que se quiere mostrar. Pero bueno, vamos a la actividad industrial, que justamente cayó de una manera muy significativa, un destacamiento muy pronunciado. Ya había tenido un fuerte reporte de caída en julio, y en este mes la capacidad instalada volvió a retraer. Este caso se ubicó en un 58,2% inferior al mismo mes del 2024, cuando era el 59,5%, según datos siempre del INDEC. Sí. Bueno, un poco el escenario, ¿no?, en el que se está moviendo el gobierno a menos de un mes de las elecciones, decíamos, con estas medidas que no hacen más que profundizar, que van sumando, ¿no?, sectores, incluso el campo, los sectores más concentrados de la economía, que siempre son los que apoyan este tipo de gobiernos, hasta están enojados porque hicieron esta medida, ¿no?, de las retenciones, después la sacaron. Sí, le mostraron la zanahoria, después se la movieron. Sí, que sabemos que, por ejemplo, ese tipo de medidas que favorece, que perjudica el propio ajuste fiscal del que tanto habla el gobierno, ¿no?, porque son ingresos que ya no vamos a tener, sabemos que se van a traducir, alguien va a pagar ese ajuste y seguramente vamos a seguir haciendo los jubilados, los trabajadores, los sectores más empobrecidos, ni hablar de educación y salud, que bueno, son parte de todo el sector que pone el foco el gobierno, que no les interesa, ¿no? Aparte benefició, perdóname, a los grandes grupos económicos, o sea, los productores comunes, el pequeño y medio productor, no había un peso de todo esto, o sea, hubo 4 o 5 empresas que llevaron la gran cantidad de los millones que se ahorraron con esto. Muchos hacen cuenta de estadísticas y se le podía haber pagado, por ejemplo, el aumento de los jubilados con eso. Vos fíjate qué simple cuando te dice de dónde sacamos la proponga, no van a sacar la plata. Ellos mismos están contestando con estas medidas que están tomando, y en definitiva hace el equilibrio fiscal que tanto pregonan y justamente tanto insisten. Pero bueno, también es destacante, no sé si me salté algo, pues estamos medio voy mirando el reloj del tiempo, con respecto a la destrucción del empleo registrado público, que también la caída del empleo, tanto público como privado, no solamente el público, ha sido
sido significativo en estos últimos meses, ¿no? Que genera empleo informal o cuentapropismo, que justamente no es lo mismo, claramente es una especie de mendigo que va por la vida, bueno, el caso lo que hacen los rap y todas esas cosas que no son cuentapropistas, no son independientes, trabajan por una aplicación que no conocen, bueno, una serie de derechos que no tienen, bueno, y esto hace, por supuesto, que el desempleo empiece a mostrar sus falencias y que hay una tendencia justamente que empieza a crecer el desempleo una vez más, ¿no? Porque ya viene bastante alto en los últimos tiempos. Y ahí, bueno, justamente las familias son las más afectadas con este tipo de medidas, como por ejemplo con el pago de los servicios, los impuestos, todo lo que tiene que ver con la vida diaria y el consumo cotidiano para la comida, ¿no? Que hablábamos antes de las tarjetas de crédito, que es algo que es muy peligroso porque la morosidad crece y es morosidad para comer. No estamos hablando de otra morosidad, y eso es una bola de nieve. Cuando pare, no sabemos hasta qué punto va a llegar esa crisis, porque el que no tiene para comer, algo va a hacer, no tiene trabajo, no puede conseguir trabajo, no puede darle comer a sus hijos, que es lo más desesperante que uno puede tener. ¿Qué haces? ¿Cómo seguís? Esa sería la gran pregunta. Ojalá no estamos generando un debate ni haciendo apología de que esto es un futuro negro y caótico, pero uno ve la realidad y en base a los datos que tiene y cómo se evalúa un análisis criterioso de lo que puede ser en un futuro nuestra querida Argentina. Por eso insistimos, es muy importante el voto y los programas económicos que se voten de acá en más, lo que piense la gente, ¿no? Porque claramente cuando vos te decían, yo le pago a los que van con un plan, le doy de comer con la mía, le doy de comer con un plan que no trabaje, todo lo demás. Ahora no hay, por ejemplo, no hay prácticamente subsidios. O sea, ¿y la tuya dónde está? ¿Vos la viste en tu sueldo? No, se la llevó alguien. Exactamente. O sea, no come una familia y por otro lado tampoco la tenés vos. Entonces, ¿quién la tiene? Bueno, claramente no somos nosotros, ni mucho menos los trabajadores. Exactamente. Aparte, la cuestión ya de la crueldad que fue fomentando no solo este gobierno, ¿no? Desde antes la derecha hace mucho que vienen instalando ciertos sentidos comunes y un poco la crueldad de decir, no, porque yo no estoy tan bien, quiero que el otro esté peor. Claro. Es como que vos, o sea, tenemos que pensar vos querés vivir en una sociedad donde vas a estar bien cuando otra persona esté peor. Además de que ya a nivel económico no funciona, digamos, una sociedad, hay menos consumo, hay pobreza, genera violencia, pero digo, hasta moralmente, pero bueno, ya sabemos que con este tipo de gente que defienda un modelo totalmente cruel, que le dice a los médicos, bueno, y si no te alcanza, anda a trabajar de otra cosa, porque esto es lo que hay, obviamente que no es una discusión razonable, ¿no? Obviamente. Que dicen funcionarios, como que no, los chicos no tienen derecho a tenerse en el Garrahan, por ejemplo, o sea, cosas, pero uno lo escucha y realmente se le pone la piel de gallina de escucharlo y hasta se naturaliza, como hablábamos antes. Son temas muy, creo yo, alarmantes y bueno, uno tiene que pensar mucho, analizar, ver más allá del ombligo, porque esto se está generando un individualismo extremo, ¿no? Sí. Que vos seas vos y no importa el de al lado, no importa lo que le pase, y ese individualismo te lleva a que el día de mañana caiga vos también, sos parte de una sociedad, y no estamos solos. La vieja Nadie se salva solo, que tanto molestó en la película de Darín, en la serie que hicimos hace poquito, claramente está demostrando que hay algo que está mal, y bueno, eso como sociedad creo que tenemos que verlo y tenemos que empezar a analizarlo. Pero bueno, nos fuimos de tema, nos fuimos de nos tiempo. tenemos que ir a la tanda, así que nos quedaron un montón de temas, pero ahora ya vamos a retomar, pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda y ahora ya volvemos con nuestra entrevista del día y seguimos en Intereses Colectivos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Gabriel Solano de Mendieta y Fierro Diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Alejandro Fargosi. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino Te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo,
Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, son las 15:35 aquí en Radiográfica. Obviamente que no queríamos dejar de hablar del triple femicidio, ¿no? Que bueno, que nos dolió a todos y a todas, que nos enteramos la semana pasada, ¿no? Que aquellos cuerpos que habían encontrado enterrados en Florencio Varela eran de Morena Verdi, Brenda Loreley de Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez de 15 años, ¿no? Estaban siendo buscadas desde hace unos días previos, desde el 19, creo, de septiembre, ¿no? Cuyas autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes, ¿no? Bueno, un crimen brutal, la expresión más cruenta de la violencia de género, como son los femicidios, que desde hace 10 años los feminismos fueron creciendo, ¿no? Con la expresión del Ni Una Menos, después de una serie de femicidios que sabemos que nunca se terminan, ¿no? No es que recién ahora aparecieron estos tres, pero bueno, por una serie de además del contexto y por una serie de cuestiones que tuvieron este tipo de asesinatos, bueno, generó la respuesta, ¿no? de las organizaciones, de los feminismos sobre todo, en las calles ese mismo miércoles cuando aparecieron los cuerpos, el sábado con una gran movilización en varios puntos del país y la principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la familia encabezando la movilización donde participó la Asociación Bancaria junto con muchísimos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, en contra de este brutal asesinato donde hay una trama narco y en base a eso el gobierno y muchísimos sectores salen a cuestionar, ¿no? Algo tristísimo de tener que salir las víctimas. a discutir las víctimas, por eso la consigna era no hay buenas ni malas víctimas, son femicidios, ¿no? Y que habla también de un momento social donde todo está roto, ¿no? El tejido social está muy roto. Así que queríamos hablar de este tema para profundizar un poco y por eso la llamamos a Silvina Álvarez, que es prosecretaria de Organización y Capacitación Sindical de la seccional Buenos Aires de Bancaria, que estuvieron ahí junto con las compañeras de Buenos Aires marchando el sábado, también acompañando a las familias. Y bueno, le damos la bienvenida para charlar de este tema. ¿Cómo anda, Silvina? Acá te damos la bienvenida con Claudio. ¿Cómo están, chicos? Hola, Claudio. Hola, Altana. ¿Cómo están? No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Te escuchamos un poquito bajito? Yo por lo menos. Sí, un poquito bajito te escuchamos, pero igual se escucha. Tranqui. Perdón. Les pido disculpas primero porque me invitaron ahí, pero teníamos una actividad con compañeros de UTEDIC y la verdad no pude llegar. No, así que bueno, les agradezco. Nos suele pasar porque es un horario complicado los martes a las 3 de la tarde, así que entendemos. Igual te agradecemos por estar atendiéndonos y bueno, para charlar de este tema, ¿no? Que también es necesario que lo hablemos
en todos los ámbitos, no solo porque muchas veces pasa, y en estos años con las temáticas de violencia de género, que es como, bueno, las mujeres, los feminismos hablen de estas cosas de mujeres, ¿no? Como pareciera, y es un tema social que nos atraviesa, que atraviesa todos los ámbitos de la vida, y que también, decíamos, habla de este contexto tan terrible que estamos viviendo para las mujeres y sobre todo las pibas jóvenes y las pibas jóvenes de los barrios, ¿no? Sí, que nos atraviesa todo, que nos atraviesa a las mujeres fundamentalmente, pero bueno, también los hombres, o sea, nuestros compañeros tienen que unirse a la causa para poder dar vuelta, digo, de esta situación. Y como decías recién, es verdad, nos pasa a las mujeres, pero no nos pasa a todas las mujeres. Las mujeres que están más vulnerables tienen más posibilidad de sufrir estas situaciones terribles, estos crímenes hacia las mujeres que, bueno, y de a poco vamos viendo que se van perpetrando mucho más y, bueno, y de manera tan cruenta, ¿no? Bueno, llegando a los extremos como han sufrido estas 3 compañeras, que son 3 pibas, 20, 15 años, un niño que se ha quedado sin su madre, bueno, y chicas que yo quisiera saber cuánta posibilidad tuvieron de qué, más allá de la actividad que hayan hecho, que hacían en sus vidas, posibilidad de qué tuvieron. Creo que eso nos tenemos que poder focalizar ahí como sociedad, básicamente. No qué es lo que hacían para sobrevivir, sino qué no hizo la sociedad, cómo se corrió el Estado, qué es lo que pasa ahí. No poner el foco en las 3 víctimas. En estos días uno ha escuchado un montón de cosas, pero también ha escuchado cosas muy, muy terribles, casi deshumanizantes, comentarios, bueno, muy graves. Y a mí me preocupa mucho el nivel de insensibilidad que estamos teniendo en estos últimos tiempos, y la verdad que sí, me preocupa mucho, me preocupa a dónde estamos llegando, a dónde estamos yendo, y también, digo, toda la mirada crítica que se le ponía a las políticas de género. En muy corto tiempo vemos que la falta de políticas están llevando a situaciones como esta. Y bueno, nada, es muy triste para nuestro país estar cayendo en este pozo, en esta situación que se lleva nada más y nada menos que vidas de mujeres. Sí, tal cual. Y vos que estuviste justamente en la marcha del día sábado, ¿qué sensaciones te dejó? ¿Qué viste? Bueno, obviamente, como decíamos antes, participó la asociación bancaria. Bueno, vos lo viste de adentro. Contamos un poquito de esa experiencia. De eso que decía fue un día feo, casi lluvioso, te diría. Bueno, no, la verdad que cada vez que nosotros, bueno, ustedes bien lo saben, nosotros tenemos una capacidad de movilización muy fuerte, siempre estamos en la calle, la lucha, bueno, la damos en la calle como trabajadoras y trabajadores bancarios. Bueno, esta fue una vez más. Y la calle, esto, bueno, personalmente a mí me da esta doble sensación, la tristeza de marchar por qué, y tener que volver a marchar por estas situaciones, pero en un punto ver tantas compañeras, también tantos compañeros, porque había muchos compañeros, tanta gente joven, tantas chicas jóvenes, tantos chicos en las calles. El día no ayudaba para absolutamente nada. El miedo ese previo de decir, va a haber gente, o sea, se va a comprometer. Y bueno, y la sociedad una vez más en las calles pacíficamente, porque los únicos disturbios que se presentaron fueron cuando apareció la policía, pero no, o sea, no hubo disturbios. Caminamos desde Plaza de Mayo en una columna increíble, increíble. Mujeres, bueno, mujeres grandes, organizaciones sociales, bueno, nada, las organizaciones sindicales. Fue
la verdad que, bueno, nada, nosotros como que la calle nos da esa bocanada de aire de, bueno, estamos todos juntos, tomamos carrera y vamos con más fuerza. Es triste, pero bueno, es esa ambigüedad de la sociedad argentina de que ver tanta gente, tanto, no era fervor, pero sí necesidad de manifestarse, de demostrar este descontento, de entender que, nada, que hay cuestiones que como decíamos, o como los feminismos plantean, que sin políticas de género no vamos a ir a un lugar mejor, no vamos a ir a un lugar mejor. Tenemos que mejorar esas cuestiones, las cosas que se hicieron mal, poder reformularlas, hacerlas, y bueno, y lo que no, ir creciendo. Claramente parece utopía hablar de esto en el contexto que estamos viviendo. Pero bueno, la gente salió a la calle, las mujeres salimos a la calle. Eso es una demostración de fuerza impresionante. La movilización creo que no tuvo ni 3 días de convocatoria. Y bueno, y estuvo llena, y estuvieron llenas las calles, demostrando una vez más que el pueblo en la calle pacíficamente se manifiesta, planteando que esto tiene que cambiar, que el rumbo de esto tiene que cambiar sí o sí. Sí, Silvina, vos mencionabas, bueno, la ausencia de Estado, la ausencia de políticas públicas, ¿no? Y cuando hablábamos de la historia de estas chicas que tristemente y cruelmente se enfocaban en su historia personal para culpabilizarla, justamente todos los retazos de las historias que llegan a reconstruir cómo eran sus vidas, da todos los elementos de decir por qué necesitamos un Estado más presente, ¿no? De hecho, desde los sectores populares lo vienen diciendo hace un montón de tiempo, cómo viene creciendo la organización narco, porque cuando se retira el Estado crece la organización narco, cuando cierran los comedores populares por falta de alimentos crecen los narcos porque son los únicos que garantizan algo, y poner en el centro también la cuestión del trabajo, ¿no? Porque esas chicas no tenían ninguna posibilidad, incluso Lara, que es la que tenía 15 años, ni siquiera estaba en edad de ejercer ningún tipo de trabajo. ¿No? Y cómo puede ser que se culpe a una chica de 15 años, digo, volver a reconstruir, justamente hacer la contrapedagogía de esta crueldad, ¿no? que quieren instalar desde el gobierno, y volver a tejer esa sensibilidad de por qué tenemos que luchar por otro modelo de país, ¿no? Para que estas pibas no se mueran, no las maten, porque así como están ellas, pueden ser muchísimas más en muchos barrios en todo el país, ¿no? Y en un punto siento que hay un discurso muy hipócrita, muy de clase media para arriba, que nada, pone el dedo o señala historias que claramente nada, no tuvieron ninguna posibilidad, ponen el dedo sobre qué estaba haciendo la madre o el padre de tal o cual, y seguramente estaba trabajando, teniendo 2 o 3 trabajos sin poder llegar a fin de mes, sin poder darle un plato de comida a sus hijos y a sus hijas. Entonces, la mirada sesgada, bueno, es fácil poner el dedo ahora de los padres del que supuestamente, o de todos los que estaban ahí mirando vía internet la situación, nadie dice nada, no sabemos ningún nombre del autor ideológico supuestamente, porque bueno, solo una foto y nadie dice qué estaba haciendo esa madre, ese padre de ese tipo que con 23 años salía a descuartizar, a matar a tres chicas. Y a mí me parece que el debilitamiento de la democracia, como hoy estamos viviendo en Argentina y como también se están viviendo en muchos otros países con el surgimiento de la derecha, de una u otra manera traen estas cosas. Y bueno, y como no sé si me culpa o nada, una posible estrategia, yo creo que lo que hay que hacer también es bajar un poco más al terreno, porque en el territorio la vida es de otra manera. Nosotros por ahí hablamos desde una visión porteñocéntrica, donde salimos y a 3 cuadras tenemos un colectivo, viajamos en subte,
tenemos otras posibilidades. Esas pibas seguramente para ir al colegio por ahí tienen que caminar 40 cuadras en calles que no sabemos. Y, y el tema es que sus padres no les pueden garantizar las necesidades básicas. Entonces, la realidad es esta: cuando no hay políticas públicas y cuando no hay políticas sociales, estas cuestiones, educarse, la salud, quedan relegadas porque lo que hay es un instinto de supervivencia. Entonces, ¿quién puede juzgar a esas familias, a esas situaciones? Y digo, nadie, porque ni siquiera en el momento, en el peor momento de la Argentina, con la dictadura cívico-militar que tuvimos nosotras más cruentas, las madres y las abuelas salieron a pedir venganza de nada, digo, como hacer un paralelismo, y esas mujeres salieron a pedir justicia. Digo, entonces, bueno, nada, que las cosas sean exigir justicia, y entender que nada, la democracia no es solo ir a votar. Las democracias se tienen que construir. Y esa parte, esto, nada, pasa, creo, escuchando en todos estos días, por estas cuestiones, por el debilitamiento feroz de la democracia y por el recrudecimiento de un discurso violento que hoy destapa la olla, digo, y muchos que en su discurso veían que no podían decir o hacer ciertas cosas, hoy están pasando, porque no hay un freno de nada, porque hoy decirle feminazi a una compañera que milita el feminismo no está mal visto. Insultar a personas que tienen pareja del mismo sexo no está mal visto. O sea, entonces, ¿a dónde estamos volviendo? Es el salvajismo total. Y digo, uno puede tener una visión partidaria de un lado o del otro, pero claramente si el Estado no está presente, si el Estado no está fuerte, estas cosas pasan y van a volver a pasar. Entonces, bueno, no, también como sociedad hacer una reflexión de lo que estamos viviendo. Porque yo no creo que necesitemos tener ni una hermana, ni una hija, ni ser nada para sentir indignación por esto. Tenemos que ser un poco más humanos, tenemos que ser un poco más solidarios. Están pasando cosas muy terribles. Y bueno, nada, digo, creo que está todo llevado a que, nada, que hay un discurso hegemónico que es el Estado más alto del país que genera estas cosas. Yo eso no puedo, o sea, no puedo evitarlo en mi pensamiento. Digo, había un montón de cosas que había que solucionar, pero creo que acá no hay nada que esté mejor que antes del 2023. Entonces, bueno, van a seguir pasando estas cuestiones. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Sí, lo que hablabas vos recién justamente es que se juzga mucho también, ¿no? Y lo más preocupante muchas veces, más allá que lo hacen del gobierno, es que también los mismos medios juzgan y es como que muestran más la parte de las víctimas, como, o sea, hasta haciéndola culpables, hasta generando cierta empatía hasta con los asesinos. Realmente estamos llegando a un nivel que no se entiende del más mínimo criterio, ¿no? La figura de femicidio, hasta muchos la quieren sacar, que es homicidio, que no existe, tanto el gobierno desde los medios, y eso es alimentado y lamentablemente se naturaliza. Y como contabas vos, es como que no quienes tenemos un poquito de conocimiento, vivimos en una situación, estamos en temas día a día que nos llegan tanto al sindicato como sociedad misma, como ciudadanos lo vemos, bueno, no deja de sorprendernos. No, bueno, y yo creo que hay que llevar la discusión a todos los ámbitos, no salir de ese lugar, o no, hay que llevar la discusión, hay que seguir discutiendo, hay que plantear que es necesario tener políticas públicas, también políticas sociales. Las asignaciones son muy importantes para ciertos compatriotas nuestros. Hoy tenemos trabajadores y trabajadoras que tienen 2 o 3 trabajos y no llegan a pagar el alquiler. Entonces, ¿a dónde está puesto el foco? ¿A dónde está puesto el foco? O sea, tenemos que volver a un poco más de humanidad,
nada, sentirse esto, me parece que un poco más humanos. Yo creo que hay un quiebre y una crisis humanitaria que, nada, que nos está llevando a vivir estas cosas. La verdad que a mí me entristece mucho esta situación. Por otro lado, como te decía recién, ver las calles llenas el sábado y que hay un pueblo que se manifiesta pacíficamente, o sea, llena de energía. Nosotros tenemos la posibilidad de tener nuestro sindicato nada, que junto a Palazzo, nosotros en la seccional con Alejandra, tenemos la posibilidad de ir, manifestarnos, de estar en todos los reclamos, de que nuestros reclamos sean activos, pero bueno, nada, también hay que bajar un poco más al territorio y entender lo que están viviendo estas familias, lo que están viviendo estos niños, estas niñas. Digo, y vuelvo a decir, a mí no me interesa de qué trabajaban o qué no trabajaban. A mí lo que me interesa es que 3 chicas que salieron de su casa terminaron en estas condiciones. Es mentira que es porque tenían una actividad u otra. Es porque son mujeres, es porque están envalentonados y pueden hacerlo. Es porque el narcotráfico está copando los barrios, es porque las mujeres, cuando pasan estas situaciones de crisis económicas, las que paran la olla son las mujeres. Entonces, las que salen a endeudarse, porque, bueno, nosotros sabemos muy bien como trabajadores y trabajadoras bancarias, nosotros damos crédito solamente a gente que está formalmente en el ámbito laboral y que pueden demostrar sus ingresos. ¿Ustedes creen que esas compañeras que tienen que parar la olla todos los días, no de sus familias solamente, del barrio, de vecinos, de sobrinos, de mujeres que por ahí trabajan toda la semana en casas de familia y por ahí dejan a sus hijos con una tía, con una abuela? ¿Ustedes creen que esas personas pueden salir a buscar un crédito dentro de una entidad financiera formal? ¿Saben quiénes se los dan? En los barrios. Y en los barrios, ¿saben qué pasa? La usura. ¿Y quiénes son quienes tienen poder de dar crédito fácil y tienen dinero físico? El narcotráfico. Y esto pasó en el 2001 y vuelve a pasar. Entonces no nos podemos sorprender. Los barrios se van a llenar de esto, pero no porque la gente quiera acceder al narcotráfico. Ni hablar que, como se decía, empiezan a aparecer los chicos que por pasar o por tener un kilo de sustancia, nada, dan su vida también. Bueno, entonces eso también tenemos que ponerlo en la agenda. Sé que es difícil porque, bueno, hoy ante un gobierno que no le quiere dar subsidio a los discapacitados, no le quiere pagar las terapias, quiere cerrar el hospital pediátrico más grande de América Latina y más importante de Argentina, ¿qué le vamos a pedir, no? Pero bueno, tenemos que empezar también a plantear estas cuestiones. Y las mujeres lamentablemente nos seguimos llevando la peor parte porque somos quienes tenemos la carga de familia, y digo somos, pero son ellas, porque yo digo, nosotras tenemos otra posibilidad. Yo sé lo que le voy a dar de comer esta noche a mis hijos, pero hay un montón de compañeros y compañeras que no, y se rompen el lomo laburando. Entonces yo o los medios digo, ¿de verdad se van a poner a juzgar cómo, de qué manera vos le vas a dar de comer un plato de comida a tus hijos? ¿De verdad vamos a poner eso en el centro de la discusión? ¿Por qué no discutimos la frontera? ¿Por qué no discutimos qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la gendarmería? ¿Por qué puede pasar nada, como si nada? ¿Por qué se recrudece esto ahora? Porque nada, nosotros no vivíamos en Disney, pero había cosas que no pasaban. Entonces, bueno, nada, y vuelvo a decir, yo sé que hasta el 2003 había un montón de cosas por seguir haciendo, pero hoy nadie puede decir que están mejor, están peor. Entonces, bueno, nada, hay que seguir defendiendo las políticas que se venían dando, mejorarlas, mejorar nosotros, mejorar los dirigentes, pero bueno, y eso creo que en el momento de la votación hay que pensarlo y repensarlo con nuestros compañeros también y nuestras compañeras bancarios y bancarias. Tal cual, hay un largo trabajo por delante, bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Sí, Estoy viendo ya se nos está yendo el programa, pero bueno,
Te agradecemos un montón, Silvina, por esta Bueno, conversación no, y también un ustedes. montón de puntos, ¿no?, para pensar, porque este gobierno no Sí. se va a quedar para toda la vida y hay que Y depende pensar de cuáles, nosotros también, claro, ¿no? cuáles esas políticas que hay que construir, ¿no?, para cambiar el rumbo y para hacer una sociedad mejor con sensibilidad y que no estemos en esta situación juzgando cómo vivían unas chicas de 15 o 20 años, ¿no? Y Sí. justamente que tengan un proyecto de vida para construir. Así que, bueno, Silvina, nos Gracias quedamos por sin traer tiempo. estos temas a la mesa. Por traer el tema de la movilización que fue muy importante. Es importante traerlo nosotros también, que estamos en un lugar de privilegio. Tal cual, tal cual. Muchas Así gracias, que Silvia, por gracias todo. por Bueno, eso. seguramente seguiremos en otro programa profundizando un poquito más porque es un tema que Ojalá, va para ojalá. largo. Te agradecemos y bueno, nos veremos mañana en el sindicato nosotros. Bueno, mañana nos vemos. Un abrazo gracias. grande. Así Beso que grande. gracias a los dos. Un besito. Gracias. Bueno, pasada Silvina Álvarez, prosecretaria de Organización y Capacitación Sindical de la Seccional Buenos Aires de Bancaria, y ya nos quedamos Ya sin nos tiempo, quedamos sin Clau. tiempo. Voy ya a los ganadores. que Tenemos lo los tengo en un ganadores. mensajito, espera que lo encuentre. Si Me lo no, pasaron, me parece, acá están. ahí va. Ahí va. Ganó Alberto Guzmán del banco ICBC, Sí. Julián Lavallén del banco Comafi y Adriana, no me pusieron el apellido, del banco Macri. Bien. Macro, perdón. Bueno, Macro, nos vamos Macro. a estar comunicando con ellos para que se lleven el regalo, para que lo pasen a Seguramente buscar son de o Buenos Aires, así le que lo mandamos pasarán enviar. a buscar a la secretaría. Exactamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ya a la tarde subiremos el programa. Para quienes no hayan podido verlo en vivo, obviamente agradecimos a todo el equipo, a toda la radio también que hace posible que este programa salga al aire cada semana. El martes que viene probablemente no estemos acá en el estudio, Ninguno de pero los dos. tendremos refuerzos. Sí. Volverá Lucas. Volverá Lucas. Refuerzo de nuestro compañero Leo Martín, que le mandamos un abrazo grande, que siempre nos acompaña. Siempre está cubriendo, Y pobre. bueno, nos tenemos que despedir, Nos tenemos que Claudio, despedir. hasta el martes que viene. Así es, nos veremos. Bueno, pasen una linda semana. Nos encontramos el martes que viene. Hasta el martes. Esto fue Intereses Colectivos, el programa de la Asociación Bancaria. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.